Si escuchas nuestros reportes por la noche, deja un comentario. Comenta auriculares y en qué parte de la carretera nos escuchas. Se suponía que iba a ser solo otra noche cualquiera en la carretera. Cielo despejado, viento seco, asfalto oscuro, atravesando el desierto. El tráiler iba cargado con herramientas industriales. Destino Ciudad Juárez. Entrega programada para la mañana siguiente. Conozco bien esa ruta. He pasado por ahí más de 50 veces, pero esa noche algo me obligó a desviar la mirada. Iba por un tramo sin iluminación, por ahí de las 9:30. Las luces de la última ciudad ya habían quedado atrás y el GPS decía que aún me faltaban como 2 horas hasta la próxima parada. Fue entonces que miré el retrovisor lateral, el del lado del copiloto. Había una silueta, como si alguien estuviera sentado ahí. Una figura oscura, inmóvil, con algo que parecía un rostro volteado hacia mí. Los brazos se me enfriaron de golpe, pero no volteé no en ese momento. Me quedé mirando el retrovisor. Parpadeé fuerte. Nada cambió. Solté una maldición. Respiré hondo y giré la cabeza despacio. Asiento vacío. Volví a mirar el espejo. La silueta seguía ahí. Free and the gulp me oral. La cabina crujió con el peso de la frenada. Encendí las intermitentes. Agarré la linterna y bajé. Rodeé el camión. Abrí la puerta del copiloto. Nada. Ningún rastro de que alguien hubiera entrado. Ningún pasajero. Ninguna sombra. Revisé todo por dentro, debajo del asiento detrás, hasta el compartimiento de equipaje. Todo normal, todo demasiado silencioso. Volví a la ruta, tratando de ignorar lo que pasó. Tal vez era cansancio, tal vez un reflejo en el vidrio, tal vez mi cabeza jugando conmigo. Pero en los siguientes 30 minutos, la silueta regresó. Cada vez que miraba el retrovisor, inmóvil en silenciosa, sentada justo donde no debía haber nadie. Empecé a ponerme paranoico. Subí el volumen del radio, encendí la cámara interna que muestra la cabina y la puse en la pantalla del tablero. Nadan, solo yo. Pero en el espejo seguía ahí. En una de las paradas para cargar diésel, le pedí al despachador que revisara si había señales de intento de robo, algún pasajero escondido en la caja, lo que fuera. El tipo me miró raro y dijo: «Todo está sellado, señor. Ni un ratón se mete a ese camión». Intenté dormir ahí en el estacionamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con esa figura. En el último sueño, estaba más cerca, no en el asiento, en mi respaldo. Decidí seguir manejando. Mejor cansado que dormir con esa cosa flotando en el aire. Pero la carretera no ayudaba. Cuanto más avanzaba, más presente se volvía. A moverse un poco como si... Después empezó a voltear el rostro. Primero una sugerencia de mentón, luego el contorno de la nariz. Hasta que vían ojos fijos en mí desde el espejo. Volteé otra vez. Asiento vacío. La cámara seguía mostrando solo mi imagen. Fue entonces que noté algo. Cada vez que intentaba grabar con el celular, la silueta desaparecía, pero en el espejo nunca se iba. Empecé a hacer pruebas. Encendí la linterna del celular, apunté al asiento y miré al espejo al mismo tiempo. La luz pasaba directo, como si no tuviera cuerpo. En medio de esa tensión, me acordé de una historia que otro trailero me contó hace años, sobre un accidente en esa misma ruta. Un joven que murió tras subirse a un aventón equivocado y que supuestamente había sido visto varias veces en el asiento del copiloto de otros camioneros, siempre a media, siempre en el espejo. En ese entonces me pareció una tontería, ahora ya no tanto. Llegué a Juárez en la madrugada, despeinado, sudando frío, con los ojos hundidos. El guardia del depósito
Me miró con cara de susto. ¿Se quedó dormido al volante, jefe? Dormí con el diablo, le contesté. Entregué la carga, pero no fui capaz de volver a la carretera. Dormí en el mismo camión, bajo el sol. Me despertó un golpe seco en la puerta de la cabina. Era un niño vendiendo botellas de agua. Le agradecí, compré una, y cuando volteé otra vez al asiento del copiloto, había una marca, un hundimiento, como si alguien hubiera estado ahí sentado todo el tiempo. Hice el camino de regreso con el espejo cubierto con cinta negra. Ya no quería ver más nada, pero una semana después, otro camionero me dijo algo. Qué raro. Hoy en la madrugada te vi pasando por la ruta 10, pero no ibas solo. Había alguien contigo. Era un tipo pálido, mirando fijo al frente. Yo no estaba en carretera ese día. Estaba en casa, con el camión guardado en el garage, y desde entonces, cada vez que paso cerca de un espejo, antes de ver mi reflejo, lo veo a él. Hay cosas en la carretera que uno aprende a ignorar. Ruido raro en el motor. Se puede seguir. Gasolinera cerrada que aparecía en el mapa. Siempre hay otra más adelante. Pero hay cosas que, cuando se aparecen, no se puede fingir que no las viste. Sobre todo si siguen ahí, siguiéndote. Esta historia empezó en una ruta sencilla en cargamento de llantas industriales, saliendo de Tucson, Arizona, rumbo a Hermosillo, México. He hecho ese recorrido decenas de veces. Sabía dónde parar, dónde cargar y en qué sitios no confiar, ni en tu sombra. Pero esa noche no era el mapa lo que estaba mal, era lo que venía detrás de mí. Todo comenzó como a las 8 de la noche, ya cerca de la frontera, en ese tramo oscuro donde la carretera se pierde entre el desierto. Amplié un faro detrás de mí. Normal, muchos camiones hacen ese trayecto, pero pasó el tiempo y nunca me rebasaba. Tampoco bajaba la velocidad. Mantenía siempre la misma distancia, siempre el mismo faro, siempre recto, siempre atrás. Frené un poco en él también. Aceleré para dejarlo atrás. En él me siguió. Hasta ahí podía ser coincidencia. Pero llegué a la primera parada, uno de esos lugares abandonados, con baño sucio y una máquina de frituras. Me estacioné y esperé a que pasara. Y pasó a un camión blanco, enorme, sin una sola letra en los costados. Pero el detalle que me heló la sangre, no tenía placas, ni adelante ni atrás. Esperé a que desapareciera. Respiré hondo y regresé al camino. Menos de 20 minutos después, ahí estaba, otra vez, a la misma distancia, con el mismo faro, como si el tiempo se hubiera reiniciado. Intenté comunicarme por radio Naden, solo ruido. Le aventé las luces altas, toqué el claxon, no respondió, no hizo nada, solo seguía detrás de mí. En un momento, reduje hasta detenerme completamente en el acotamiento. Él también se detuvo lejos, pero visible. Estaba solo, en la oscuridad, con un camión que me imitaba como si fuera mi sombra. Saqué el celular para tomarle una foto pero la cámara se congelaba como si se negara a registrar lo que estaba viendo. Decidí, hice una vuelta arriesgada y volví en sentido contrario. A nada en el retrovisor, pero en cuanto tomé una carretera secundaria buscando dónde resguardarme, ahí estaba de nuevo, parado, de frente, sin moverse, con las luces encendidas. No vi ninguna curva, no vi por dónde pudo haber dado la vuelta. Era imposible que estuviera ahí sin haberme pasado. Pero ahí estaba. Ahí fue donde entré en pánico. Hacia como loco, salí del camino y llegué a un puesto de control mexicano, sudando, con las manos temblando. Le conté todo a un oficial. Me escuchó en silencio
y luego hizo una pregunta extraña. ¿El camión era blanco? ¿Sin placas? Asentí. Me miró como quien ya ha escuchado eso antes. ¿Has oído hablar de la historia de la Ruta 15? No. Y siguió. Hay camioneros que juran que ese camión aparece cuando alguien está fuera de tiempo, o sea, manejando demasiado cansado, o huyendo de algo que no quiere aceptar. Eso suena a cuento de carretera. Puede ser, pero los que contaron eso, pocos volvieron a ver su espejo retrovisor, igual que antes. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando volví al camino, el camión blanco ya no apareció. Pero ¿sabes qué es lo que todavía me persigue? De vez en cuando, en algún reflejo del cristal lateral, veo un camión blanco, han estacionado, han sin placas, sin conductor, han esperando. Puedes conducir durante años y pensar que ya lo has visto todo, pero solo cuando la radio te habla, estando apagada, es ahí donde las reglas cambian. Se suponía que iba a ser una entrega rápida. Solid de Saltillo, norte de México, llevando piezas automotrices a un almacén en Laredo. Camión ligero, clima seco, carretera libre. Justo después de cruzar un tramo montañoso, como a las 10 de la noche, noté que la radio CB empezó a hacer interferencia. Lo raro, estaba apagada. Y aún así, el sonido venía, débil, como un murmullo tratando de volverse palabra. Me orillé, revisé los cables, todo en orden. Pero al volver a la pista, la voz se escuchó clara, femenina, suavcan, acento, norteño susurrando una frase repetida, bajito, como si estuviera atrapada en un lugar estrecho. No dejes que lo abra, no dejes que lo abra. No dejes que lo abra. Eso me heló la sangre. Desconecté la radio desde el cableado. Saqué los fusibles. Aún así, el sonido seguía. Solo en el Cebian, no en el estéreo. No, en el celular. Solo en esa maldita radio de trailero. Estuve escuchando esa frase por casi 40 minutos. La voz cambiaba, a veces más angustiada, a veces apenas audible, pero siempre igual, como una oración desesperada. Llegué a una parada conocida en la ruta. Había otros camioneros. Conté lo que pasó en 3. Se quedaron en silencio. Uno, Yamayo R., con mirada pesada, preguntó: «¿Ya dijo tu nombre?» Me congelé. ¿Cómo? La voz. Si todavía no ha dicho tu nombre, aún estás a tiempo de salirte de eso. ¿Salir de qué? El hombre arrastró una silla, se inclinó y dijo: «Eso empezó hace más de 20 años, cerca de Monterrey. Un camión cisterna volcó con 2 personas dentro, en el conductor y una mujer que nadie supo cómo llegó ahí. Él sobrevivió en ella. No, la carga era tóxica. Derritió las puertas. Cuando abrieron el compartimiento, su cuerpo seguía atrapado y aún estaba viva. Dicen que él huyó. Desde entonces, algunos camioneros escuchan su voz, suplicando que no dejen abrir la caja, y algunos escuchan su propio nombre al final de la frase. Abrí los ojos como platos. Era demasiado absurdo, pero la radio, el ruido, eso no era normal. Volví al camión, dejé el CB desconectado, pero antes de salir, decidí grabar un audio con el celular, por si se escuchaba algo. Manejé 1 hora más y la voz volvió. «No dejes que lo abra, Miguel». Casi lancé el celular por la ventana. Eso era imposible. Yo no le había dicho mi nombre a nadie en esa parada. Me detuve en la siguiente área de descanso y por primera vez abrí la caja sin motivo, solo para ver todo normal. Nada fuera de lugar, pero en la pared del fondo, pintado en rojo deslavado, había una frase casi borrada: «No me dejes aquí». Me fui sin mirar atrás, pero cada vez que subo a un nuevo camión, lo primero que hago es desconectar el CB, y cuando escucho cualquier interferencia, rezo para no escuchar mi nombre.
No era la primera vez que tomaba esa ruta. Ya había cruzado el desierto entre Durango y Chihuahua tantas veces que me sabía cada curva, cada punto de descanso, cada olor a gasolina vieja en las gasolineras fantasma. Pero esa noche, algo me sacó del camino, no porque yo quisiera, sino porque alguien o algo me desvió hacia otro lugar. La carretera estaba vacía, con neblina baja, de esa que parece humo de incendio. El GPS perdió señal justo después del último pueblito normal al pasa, seguido en esa zona. Fue como a las 9:30 cuando noté que las señales de tránsito empezaron a verse demasiado nuevas, blancas, limpias, reflectantes, como si las hubieran instalado ese mismo día. La primera decía Ruta Autechna-Chivao, acceso directo a Chihuahua. Pensé en perfecto, un atajo. Seguí, pero la carretera que indicaba era una vía que jamás había visto, y eso no tenía sentido. Ya debería haber pasado por ahí antes, pero parecía recién abierta a asfalto nuevo. Rayas pintadas, ningún auto. Conduge 20 minutos en luego 30. Y nada, ni ciudad, ni curva. No hay an alma viva, solo más señales. Siempre asegurando que iba por buen camino. Siempre con frases frías, casi mecánicas. Siga enfrente. No se detenga. Falta poco. Pero no faltaba poco. Faltaba todo, porque ya debería haber llegado a algún punto conocido. Why no logaba. Bajé la velocidad, encendí las luces auxiliares y noté que las rayas comenzaron a desaparecer. El asfalto se volvió más áspero, como si retrocediera en el tiempo. La siguiente señal era distinta. Bienvenido, ya estás aquí. Eso me hizo frenar. No era una advertencia, era una trampa. Bajé del camión y miré alrededor. Era como estar en un lugar sin principio ni fin, sin cielo estrellado, sin aló. A tierra, el silencio pesaba. Envolvía el camión. Decidí dar marcha atrás, regresar por donde vine. Pero mientras retrocedía, las señales cambiaban de sitio. Algunas ya no estaban donde deberían. Una decía, no hay salida atrás. Otra decía, siga viendo. Ellos ya lo hacen. Ahí fue cuando entré en pánico. Intenté llamar a alguien, pero el celular marcaba una hora incorrecta y el GPS mostraba Maran, como si estuviera en medio del océano. Me rendí y aceleré sin pensar hasta encontrar el primer entronque. Pero todas las señales ahora apuntaban al mismo destino, a Ciudad Espejo. Nunca había escuchado hablar de esa ciudad. No aparecía en ningún mapa. Ningún camionero veterano la conocían, pero ahí parecía ser el único destino posible. Decidí seguir el instinto. Ignoré las señales, giré en sentido contrario y avancé sin orientación, en total oscuridad, con los faros iluminando solo piedras y polvo. Después de un rato, no sé cuánto, volví a ver luces. Una gasolinera real, con gente, con ruido ambiental. Con aló. Ahí sí, me estacioné, bajé del camión y lo primero que hice fue preguntarle al despachador, ¿qué ciudad es esta? Gómez Palacio, señor. Estaba a más de 200 kilómetros fuera de ruta, y aún así, cuando miré el tablero del camión, la última ubicación registrada era Ciudad Espejo. Desde ese día, cada vez que veo una señal nueva en la carretera, desconfío, porque a veces el error no está en la señalización, sino en quien la puso ahí, para que nunca regrese. Si alguna vez has sentido que te alejaban de casa, quizá no fuera solo cansancio. Suscríbete al canal, activa la campanita
y deja un me gusta, porque hay una señal que indica el camino correcto. A ninguna parte